Hola, ¿qué tal? Soy Marcela Ordaz de Fabtech México y en esta ocasión me acompaña. Oscar Toriz, gerente de Mercadotecnia de Fronius México. Muchas gracias por tenerme Bienvenido. aquí. No, hombre, a ti, gracias. Platícanos de Fronius y qué necesidades resuelven. Bueno, Fronius es una empresa que tiene más de 65 años a nivel internacional de estar participando en la industria. Tenemos 3 unidades de negocios y en el tema de Expo Fabtech participamos con nuestra unidad de negocios Perfect Welding, que ofrece 3 líneas de negocios principales, que es la parte de equipos de soldadura manual profesional, la parte de sistemas industriales de soldadura y, por supuesto, automatizaciones e integraciones de soldadura con robots. ¿Y cuál es el valor agregado que tienen estos servicios, productos? Bueno, a diferencia bueno, creo que la principal diferencia es que es tecnología europea, Ok. con altos estándares de calidad y que está muy enfocada en la parte de aprovechamiento, de eficiencia, de productividad, de menos desperdicios. Y en realidad creo que está muy enfocado en que el cliente libere ese potencial de soldadura que puede desarrollar, ¿no? En Aprovechamiento. mejorar el proceso como tal. Sí, sí, sí. Ok. Y desde tu perspectiva, ¿qué lecciones dejó estos últimos 2 años después de encerrarnos en casa y tener tanto cuidado con nuestra salud? Bueno, creo que todos nos vimos afectados por por todo lo que sucedió en los últimos años y la industria como tal se vio afectada también. Y creo que nos sirvió como empresa particularmente para establecer nuestro posicionamiento, ¿no? Creo que fueron años que si bien fueron críticos, el último fue bueno en términos de productividad y de ventas y de utilidad para Fronius, Sí. particularmente en la unidad de Perfect Welding. Y creo que eso es una muestra de la calidad que tienen nuestros equipos, de la capacidad que tiene nuestro personal para convertir oportunidades o detectar a las oportunidades dentro de nuestros clientes y de clientes potenciales y transformarlas en soluciones que mejoren sus procesos, ¿no? Y creo que esa es la mayor enseñanza, esa capacidad de adaptación, esa capacidad de sacarle provecho a los que realmente son tus diferenciadores, como buena tecnología, un centro de soporte técnico en México, Ya. un centro de reparación nacional en México, que es algo que nuestros competidores no tienen y que hace que además de que Fronius, bueno, los productos sean la línea o el alto estándar en la industria, pues también permitan que el cliente se siente ese respaldo, ¿no? Una empresa que lo va a estar acompañando durante todos sus proyectos. Entonces fue un éxito 2021. Sí, sin duda. Digo, yo lo considero como tal. Es un año de crecimiento, es un año que tenía una meta de ventas que fue superada y que la realidad es que nos permitió conocer nuevos clientes y estar cerca de los clientes que ya tenemos actualmente y estar listos para poderlos apoyar en los proyectos que desarrollarán en este año y en los años que vienen. Cuéntame un reto que hayan sobrepasado en estos últimos 2 años. Creo que en la parte de la unidad de negocios de Perfect Welding, el reto más o el que más celebramos fue desarrollar, por ejemplo, una solución para un cliente que tenemos en la parte norte de la República, en Chihuahua, que era una solución que no existía como tal, ¿no? El cliente lo requería con ciertos parámetros, con ciertas necesidades, especificaciones. Y dentro de la colaboración que tuvimos con nuestro equipo de Fronius Internacional, se pudo desarrollar una solución prácticamente nueva, prácticamente única, custom made para el cliente, que nos hizo ganar, por supuesto, el proyecto, pero que aparte demostró la capacidad que tenemos de innovación, ¿no? O sea, Claro. no, Fronius es una empresa que sí tiene gran tecnología, sí tiene una calidad europea, pero que no podría hacerse sin nuestro departamento de investigación y desarrollo, ¿no? Y que se Definitivo. traduce directamente a innovación, claro. ¿Qué tendencias ves entonces en la industria metalmecánica? Bueno, la más clave, por supuesto que tiene muchos años ya gestándose, es toda la parte de compatibilidad con la industria 4.0, Sí, ¿no? claro. Evidentemente, las empresas tienen que irse orientando hacia allá. ¿Por qué? Porque el uso de la data los permite, el análisis y el uso de la data, por supuesto, y el aprovechamiento los permite mejorar sus procesos en distintas etapas, ¿no? de sus líneas de producción. Y los equipos de Fronius están preparados para eso. La realidad es que cualquiera de nuestros equipos te permite arrojar el tipo de datos que fueron utilizados o que se usaron o que se generan a través de nuestros procesos de soldadura, y el cliente va a tener esa información a la mano, ¿no? Se orienta a la Entonces, claro, productividad. se orienta a la productividad, por supuesto. Y esto es para clientes pequeños y grandes armadoras. ¿Y qué soluciones van a llevar a Fabtech México? ¿Qué es lo que van a tener ahí en su stand? Bueno, vamos a llevar, por supuesto, las 3 líneas de negocios. Vas a poder tener la oportunidad de ver todos nuestros equipos de soldadura manual profesional,
vas a tener la oportunidad de ver nuestras soluciones para el uso industrial y evidentemente toda la parte de automatización. Nada más impresionante que ver nuestros equipos colaborando con brazos robóticos de los principales jugadores. sí, por supuesto, de los key players robóticos. Y particularmente estamos planeando llevar algunos de los productos que son soldados actualmente con Fronius. Ojalá, digo, si el espacio nos lo permite y las gestiones administrativas nos los permiten, podrás ver chasis que fueron soldados con Fronius, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Que la gente vea que productos del día a día, vehículos que grandes armadoras generan en México o producen en México, fueron soldados bajo un estándar muy alto de soldadura que fue provisto por Fronius, ¿no? ¿Cuántas ediciones tienen ya participando con nosotros? ¿Desde qué año? Yo creo que tenemos que participando un poco, si mal no recuerdo, desde 2008, una cosa así, 2009. Entonces hemos tenido la oportunidad de estar ahí en Fabtech, de atender a nuestros clientes. Crecer juntos. Sí, claro, de crecer juntos, de conocer nuevos clientes. Te podría contar varios casos de varios clientes que llegaron a Fabtech buscando una solución y derivó en un proyecto que afortunadamente ganamos y que confiaron en nosotros. Y sí, por supuesto, si tú eres un participante en el mercado o la industria metalmecánica en México y particularmente en la industria de soldadura en México, Fabtech es el lugar para ir. O sea, si no estás en esa expo, no estás compitiendo realmente, ¿no? Entonces, es algo de lo que nosotros estamos orgullosos de estar participando y siempre con espacios más grandes y con espacios más estratégicos para demostrarle a la industria que el key player en la industria de soldadura en México es Fronius, por supuesto. ¿Qué le quieres decir al público para que te vean en el próximo evento en mayo? Pues nada, primero que la verdad es que como empresas estamos muy ávidos de volver a este tipo de eventos, ¿no? Que ahora se nos permiten ya con todas las medidas sanitarias y todas las medidas precautorias y que estamos muy interesados y muy emocionados de volver a ver a nuestros clientes, de poder tener la oportunidad de estar junto a ellos y por supuesto que los invitamos a que visiten el stand de Fronius, que desde que entran lo van a ver, ese es un hecho, porque tenemos un lugar privilegiado y que estén con nosotros, que conozcan nuestros procesos de soldadura, que conozcan a nuestro equipo, que conozcan nuestras máquinas y que se den cuenta el por qué Fronius en los últimos años es el líder en la industria de soldadura en México. Participamos con los jugadores más importantes en la industria automotriz, de la industria aeronáutica y es la gran oportunidad para que ustedes lo conozcan también.